some time, okay? I hope you're doing really good. Call me sometime, okay? I hope you're doing really good. Call me sometime, okay? I have no idea where I am or how I got here. I have no idea where I am or how I got here. To the beat, take it back. To the beat, take it back. To the beat, take it back. To the beat, take it back, back. To the beat, take it 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 back.
sí. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo ni cómo decir No. lo que yo haré por ti. Yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. No más. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti y puedo ver la miel de un pétalo en tu piel y soy nada. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye, mujer, solo quiero darte un beso no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. No más. Ya. ¡Ey! Una más para el cuaderno. ¡Qué personajes! Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa, con cada beso tu mirada siempre me acaricia. Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza, y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan, como aquel niño que transmite con su mente limpia. Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz. ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Si me despierto y no te tengo, pierdo el aliento, me muero por ti. Si en el desierto se para el viento, a mí no me importa porque estoy junto a ti. Sí, sí, sí.
Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Yo muy contento y se preguntarán un día más en el chat qué es lo que pasa que la intro dura mucho. El día de hoy tenemos al responsable de esto, vamos a estar hablando con él en breve, pero una persona que se hace desear mucho y no estoy hablando de mí. Ah, ya suena su música, capaz que la gente ya va a pillar quién es. Quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que nos ve a través de YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, Telegram, desde plataformas ilegales en otros países, porque no se puede ver en Rusia, por ejemplo. Me dijeron que no se puede ver Lulac Supremo. No. Por una cuestión política. Pero le mandamos un saludo grande a toda la gente que nos mira alrededor del mundo, all around the world. Quiero hablar con él, por favor. Alex, ¿te puedo molestar? Te quiero pedir que trabajes, discúlpame tan temprano. Pero quiero hablar con él, el responsable de la entrada tardía. Muy buenos días, Otaku, ¿cómo estás? Tiene de buenos en primer lugar. Otaku, Arrancamos primero mal, culpándome a mí. Que vos seas un pajero Bueno. no significa que yo sea responsable. Yo no te agarré la mano para hacerte la Manuela, hermano. Otaku, a las 7 de la mañana yo ya estaba acá preparado. Vos jurás. Yo llegué acá a las 6:30 preparando tu programa de segunda. Sí. Y vos todavía no estabas. Otaku, qué placer verte de vuelta. ¿Cómo estás? Y al ver tu cara, peor. Estás peor, o sea, para vos hacer ese programa de Ale Rojas y Nelson Rivera es mejor que esto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no veo tu cara. Es cierto, Otaku, que luego de estar acá tuviste una especie de ataque debido a que no tenías cámara. ¿Por qué yo voy a querer cámara en primer lugar? No. No. A mí no me van a meter en tu mundito. A mí no me dan cámara. O sea, yo no busco cámara. Vos decís que la cámara te busca a vos. Así mismo, no es como vos. Yo no foto clips. Bueno. Yo tengo que traerle modelos para destacar en el programa. Bueno. Ey, Otaku, ¿por qué usas golpes bajos, bro? Pregunta nomás. Porque sos talla baja, brother. Otaku, tengo miedo de que vos hayas preparado todos estos insultos para el día de hoy. O te sale de manera natural eso. Totalmente natural. Al ver tu cara, me imagino todo ya. ¿No estás feliz entonces de volver a este programa? No, menos porque estás vos. Me gusta El que... día que cambien y pongan, yo que sé, Cami Suprema, ahí sí voy a estar con gusto acá. Will, un ratito, Otaku, quiero hablar con Will Pagliaccio. Un segundito nomás, bro. Discúlpame que te robe tu momento de fama. Will, tengo una pregunta para vos que sabes mucho de cine. ¿Hay una posibilidad? Buen día, Lulax, ¿cómo te va? Yo todo Tanto bien. tiempo, bro. Ey, Te Will. extrañé, estoy con todas las buenas ganas, viendo este brillo de este hermoso miércoles. Miércoles ya es hoy, ¿verdad? Miércoles. Ya me perdí ya en el tiempo, pero no importa. Metiste un peinadito, Will, me gustó ese. Sí, ¿viste, bro? Lindo está Quise pusirme churro para venir. Will, tengo una pregunta para vos. Viste que vos de repente solés hablar mucho de películas y eso. ¿Crees Sí. que Otaku pudo venir de una manera medio antagonista para realzar su imagen en este programa? Muy probablemente sí, porque necesitamos siempre un protagonista y un antagonista. En este caso él sería el villano, ya que está caracterizado como un Hulk negro. Es como un Hulk de los 90. Claro, es el increíble Hulk. Se ha detectado un boliviano. El increíble Hulk. Él es. Exactamente, sí. Bueno, Ese mismo. muchísimas gracias, Will. Quiero No, seguir gracias a hablando vos, con él Lulax, qué gusto verte. Y a toda la gente que está del otro lado. en YouTube. Comentando, compartiendo y dándole. Me gusta, carajo. Así que ya saben, la gente que nos mira a través de la repetición, on demand es eso. Sí. Will, por favor. Ver después es ver on demand. Ok. Comenten, gente, porque le vamos a estar. Le estamos. ¿Cómo? Bajo demanda, tenés que pagar. Bueno, gente, paguen, por favor. Sí. Pero denle like y comenten, por favor, porque siempre leemos sus comentarios. De hecho, ahora voy a entrar a YouTube, pero primero quiero hablar con él otra vez. Alex seguramente no entiende más qué es lo que está haciendo acá. Está firmando ya su renuncia. Quiero que, por favor, le apuntes a ese señor, Otaku, que vos le estás conociendo ahora. Otaku,
Decime. ¿Qué tal es despertarte a esta hora por culpa de Jazmín? Y lo que pasa es que Has me dijo que se cansó de vos. Está harta. Sí, está totalmente harta. Tener que traerte, tener que mimarte, tener que pagar las cosas por ¿Mimarte? vos. ¡Epa! Tiene que pagar las cosas. Ya, tipo, su bolsillo ya no alcanza y vos te haces el yo pude, dice. Vos decís, bro, que yo soy yo, entonces. Claro que sí. Es evidente. Otaku, ¿algo que quieras decirle a todo tu fanaticada que te está escribiendo acá? De Lula Que Supremo. no se emocionen, que va a ser solamente por hoy. Pero vos sabés que es muy arrogante le siento a Otaku, ¿eh? Y claro, tú te acostumbraste a que todos te sirvan en bandeja de plata, hermano, entonces... Bro, siento que no está valorando mi esfuerzo, pero está bien, Otaku, entiendo y te quiero mucho, bro. Me alegro que estés acá. Yo no. Chao. Encima ni siquiera, ni una pizca de buena onda nos metió, ¿eh? No. Pero bueno, vamos a hablar con una persona buena onda ahora. Por favor, si es que le puede hacer llegar el micrófono, Alex, ahí al... La persona que tiene injertado un kepi hace varios días. Muy buenos días, Domingo Ayala. ¿Cómo andamos, mi bro? Buen día, Capé. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, viejo? Espectacular. La verdad que ahora estoy un poco triste porque no esperaba que Otaku venga tan cambiado. ¿Qué estás haciendo? Edad. ¿Qué te está haciendo cosquillas, viejo boludo? ¿Qué tal, Domingo? ¿Todo bien, viejo? Todo bien, Capé. Excelente. ¿Vos qué tal estás? Puro Yo campeón. súper bien. Cape, ¿vos por qué crees que Otaku vino así tan a la defensiva, tan agresivo? Y no sé legalmente. Viste que a él pues le trozan demasiado a ustedes también. Ustedes le tienen que entender, por ejemplo, a él porque ustedes son lo que le hicieron a él. Y Ustedes le crearon. Y encima, Ustedes crearon ese monstruo que ahora te está respondiendo así. No, ese monstruo creó su papá y su mamá. No venga a mí a adjudicarme cosas que no son mías, pero... No, pero esa... ¿Cómo te dice? Esa actitud de él ustedes crearon. Tipo, nosotros le dimos las alas para que él pueda volar. Está bien, no me quiero realmente adjudicar nada porque él se lo ganó con Pero igual- su fluidez, con su manera de conectar con el público y con su dicción. Pero eso es cierto, o sea, no, vos sabés que no se trabó ni una vez cuando te estabas insultando. Sí. Y en la pipa de Freud no le llegaste a ver porque estuvo también ahí en el programa. ¿en serio, pio? Estuvo en un programa de éxito aparte de un programa que llena teatros. Qué fuerte. Se podría decir que Otaku ya está en un nuevo nivel. De hecho, que me sorprende que le pudieron traer acá, ¿eh? Ya subió su caché. Pregunta para vos, Domingo. Más adelante, cuando tengas más programas, ya que actualmente tenés 14, pero cuando tengas 16, por ejemplo, ¿vas a cambiar o vas a seguir siendo el mismo? No creo que cambie, pero puede ser. Pero a mí me gusta esta versión de Otaku que él le cambió la fama, el dinero, los lujos, las mujeres. No, a él no le cambió la fama ni el dinero, a él le cambiaron ustedes. Viste que ustedes pues siempre le estuvieron ahí encima, el otaku, que esto, aquello, que no se baña, por más que sea cierto, ¿verdad? Pero no hace falta decirle pues a tu otra visión. Entonces él se está vengando ahora. Sí, él lo único que está haciendo es defenderse ya directamente. Por más que ustedes no le ataquen, él ya tipo siente ya ese miedo así. ¿Viste? Ese gatito así que cuando ve se acerca un perro así y está tipo así. Es el Lick Domingo Ayala, licenciado en psicología. Así es. O sea que él, si fuera una carta de Yu-Gi-Oh, está en modo de defensa. Así mismo. Muchísimas gracias, Domingo Ayala. Una pregunta para vos antes de que me despida. ¿Vos qué tal estás? Qué buena pregunta, porque siempre vos sos el que nos pregunta a nosotros qué tal estás, pero nosotros no te preguntamos a vos. Y yo creo que es importante también de que nosotros nos preocupemos también porque estés bien, porque estés tranquilo, porque de alguna u otra manera nosotros tenemos trabajo acá gracias a vos. Mira, por fin una persona que se da cuenta de algo tan importante, y me hiciste recordar una vez que me contaron una historia. Dicen que había un muchacho que se fue junto a un psicólogo porque se sentía triste. Y el psicólogo le dijo, te voy a recomendar que mires el programa de Ale Rojas. Y el muchacho le dijo al psicólogo, señor, yo soy Ale Rojas. ¿Entendés? Muy loco si te pones a pensar, pero yo estoy bien, la verdad. Sí. Estoy bien, estoy muy contento, no tengo de qué quejarme. Y eso creo que me pone un poco bajón porque es lo que me trajo acá alguna vez. Y después de todo lo que te dijo Taku, por ejemplo. Yo ya le perdoné ya, bro. Le puse la otra mejilla.
Positivo. Vos pensás así. Así yo soy, bro. Yo perdono. Vos sos religioso. No. Religioso con el que has asado. Sí. Gracias, Domingo. Dale, chocho. Quiero hablar con ella, la responsable de que yo llegue acá con salud. ¿No quiere salir? ¿Por qué no quiere salir? Ah, no quiere salir, dice. Apunta a otro lado, por favor. Alex, no quiero que le apuntes a ella. No, con tu cámara digo. Un chiste. Bueno, quiero hablar con Cami. Cami, estoy un poco pensativo últimamente. Quería saber cómo es que sobrellevas esta situación de que venga al trabajo todos los días con una compañera. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Yo bien también. ¿No te enoja que venga con No, Jazmín? te pregunté. Ah, estás enojada. ¿Y por qué cuando vos le traías a Otaku yo no te decía nada? No, yo no le decía nada. Sí, me decías. ¿Qué vos te Me decía? decías. ¿Qué vos te decía? Sí, pues. Contarle para la gente lo malo que soy ahora. Que ya no estamos juntos. Re malo sos. Y cuando me dijiste que te iba a tirar el movimiento de tu auto si venía con Jazmín. Mira cómo se ríe. Y encima nadie va a creer que ella hice eso. Yo no soy así, vos sos re mala persona. Bueno, muchas gracias, Cami, por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, contento de tenerte acá, ¿sí? Ah, ya no querés hablar conmigo ahora. ¿Y qué pues, Habla con Jazmín. ¿Y para qué quería hablar conmigo si soy una mala persona, una basura? No se olviden de que pueden enviarnos un mensaje al 0984-499-125. Quiero decir algo. Demonio. Jimé no tiene el comentario que me enviaste el otro día. Porque quiero hablar de eso. Hoy me mandaste el comentario. Que anda rondando en las redes sociales un mensaje en el cual le piden a el actual técnico de la selección paraguaya. Y quiero que me ponga ya música de la albirroja, por favor. Piden, dicen, aunque no lo crean, Lulax es paraguayo. Alfaro, necesitamos que le convoques a Lulax. Mira, no sé por qué Alfaro no lo llama tremendo jugador. Así dice en las redes sociales. Y quiero mandarle un saludo a Gustavo Alfaro, que yo le digo Gus nomás, de cariño. Porque legalmente eso es cierto si te pones a pensar, demonio. Me tiene que llamar Alfaro. Se ha detectado un boliviano. Así que, así no con Otaku, chicos, por favor. No, yo voy a jugar por la albirroja siempre, ¿eh? Hablando de la albirroja, le mando un saludo a un amigo que nos está viendo desde Inglaterra. No diré su nombre, pero nos criamos juntos en Buricareta. Bueno, quiero proponer si es que se puede hacer una junta de firma para que me vaya al mundial. Si es que le podemos mandar si es que le podemos mandar a Domingo con Demonio a varios lugares del Paraguay para que junten firmas. Me gustaría saber qué opina la gente de que yo me vaya al mundial. Acá la gente está escribiendo, voy a leer mensajes no inventados. Sí, que se vaya Lulax al mundial, hacelo, Demonio, dicen acá. Domingo, para mí que le tenés que meter Gillette nomás ya al otro transportador. Le vamos a hacer a Domingo Subapeno y que un pelado se vaya a pedir firmas. Sí. Queremos que Lulax se vaya al mundial. Lulax es el famoso falso 9. Positivo ponen acá. Don Gustavo Alfaro es Lulax, dicen acá. Lo que pasa es que, sí, eso es cierto. Hay que tratarle con respeto a nuestro DT. Pero en serio, yo pienso que tenemos que mandarle. ¿Dónde, por ejemplo, le podríamos mandar a Domingo para que junte firmas en alguna plaza, algo así? Le podemos mandar al Chaco para que junte firmas. Pues estaría bueno. Que se vaya Lulax, que se vaya bien lejos, súper lejos, dicen acá. Pero necesito saber, ¿ustedes vendrían, por ejemplo, a firmar una solicitud para que yo me vaya al mundial? No. Sí, ¿verdad? Demonio, vos firmarías, pero igual Demonio firmaría porque si yo me voy al mundial significa que no voy a estar acá. Va a tener vacaciones. Sí.
Vos decís que vamos a encontrar la manera de romper las bolas. Bueno. Mándenle a Lulax a Camboya, ahí firmo, dicen acá. Sí. Que se vaya Lula al mundial y no venga más. No me pueden desear eso, chicos, porque si yo quiero hacer eso, no me van a dejar entrar al país. Yo tengo que irme y volver, por favor. Y lo más probable. Pero legalmente me gustaría, para compartir más que nada con mis amigos de la selección paraguaya y con todos los paraguayos que vamos a estar ahí, que van a estar, perdón, apoyándole a la albirroja. Alex, ¿vos querés que vaya al mundial? Sí, dice Alex, ¿eh? ¿Pero querés que me vaya al mundial porque no vas a trabajar esos días o...? Porque mira que capaz que tu trabajo va a ser más intenso. Bueno, andate nomás ya, dice, bueno. ¿Con cuántas cápsulas te vas a ir a Estados Unidos? Pues, gente, usted tiene que hacer lo posible para que yo me vaya. ¿Cómo me van a decir eso? Ahí ya me van a... Claro, ahí voy a hacer mulax. Pero no, la idea es ir a acompañar a la albirroja. Y a laburar, a traer algún tipo de contenido. De igual manera, yo no sé. Podemos ir juntando firmas, ¿verdad? Por favor, en una hoja quiero que ustedes ya firmen. Cami, esperamos un rato. Ustedes saben que este programa es lo peor porque vos estás haciendo tranquilo el programa, decís alguna boludez y nadie se ríe. De repente, Cami hace un comentario de mi comentario y todos se ríen. Sí. Cami acaba de decir, y eso que va a entrar muchas cápsulas ahí, porque me está diciendo gordo. Cami, ¿por qué vos sos mala conmigo? Me hace recordar a mis compañeras de jardín que me pegaban porque se gustaban de mí. O vos ya otra vez no dijiste eso y demonio está inventando nomás. Demonio está inventando. Qué pucha será. Bueno, está bien, Cami, perdón, no te molesto nunca más, ¿sí? Te quiero mucho. Te quiero mucho, porque actúa como un anime, ¿qué le pasa? O sea, a mí me gusta, pero no en cámara. Bueno, ahora sí, vamos al momento más importante de este programa. No sin antes invitarles, chicos, a que firmen hojas y empiecen a mandarla al canal. Pero firmen así, no con su firma real, porque si no vamos a empezar a sacar electrodomésticos a su nombre. Por favor. Sí. Vamos a los titulares. Hablando de los titulares, ayer subimos un video donde Lauri me explica lo que es el gancho y yo le explico lo que es el gancho también. Y la gente empezó a comentar que no se pierdan los valores. Mi abuelo estaría orgulloso. Y una señora comentó, me dijo que soy un burro. Sí. Muy fuerte, ¿eh? No, y por algo nomás me dice el burro. Yo tenía todos 5 en la escuela. Bueno. Laura Pausini reclama a sus fans VIP. Dice así, ¿eh? Mira un poco. ¿Qué habrá pasado con Laura Pausini? Ahí llegó Laura, no Pausini. Lauri, ¿qué pasó con Laura Pausini? Nada. Derecho, ay, nada. Ella la llegó a Laura Pausini, ¿verdad? Buen día, Lauri Saldívar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lauri, ¿qué pasó con Laura Pausini? Y no sé leer el titular. Y ¿No sabes leer? ¿No terminaste sexto grado? ¿O por qué estás acá? Lauri, yo quiero llevar esto por el lado de la paz. Paz, lo que te falta legalmente. Lauri, ¿qué pasó con Laura Pausini? Lara, ¿quién es Lara? Laura. ¿Viste que no sabes leer? Me pones nervioso. ¿Qué dice el titular? Me pones nervioso con esos ojitos, Lauri. ¿Qué dice el titular? Que se enojó con sus fans VIP. Porque no cantaban. O sea... Le dijo que no tenían que estar ahí enfrente si no van a cantar. Los del fondo tienen que venir acá enfrente. Y eso es lo que quiere pasar también en este programa. Los del fondo quieren venir al frente. Sí. Por eso me andan criticando que no sé leer, que no sé hacer nada luego. Solo decimos la verdad. Bueno, está bien, Lauri. Entonces ya no vayamos a venir nomás si tanto te molesta mi presencia. Ya está, ya, dale café. Aceptamos tu renuncia. Bueno, me quedo entonces si tanto pedís. Me quedo entonces. Bueno, gracias, Lauri. Así que fans de Laura Pausini, o sea, mi abuela y eso, canten si es que se van al concierto. Sí. Laura Pausini, ¿qué tema, por ejemplo, tiene Will? La gata bajo la lluvia. ¿Ese es de ella? No. ¿Por qué me hace así de vos? ¿Un tema de Laura Pausini que sepas, Lauri? Ahí está. Este. ¿Te acuerdas de que ayer
Un barco se ha marchado para no volver. Marcos. Y capaz que Marcos era un fan que estaba enfrente y no quería cantar. Bueno. Sí. Chicos, fan de Laura Pausini, dejen hinchar la bola, por favor. ¿Para qué te haces un concierto si no vas a cantar? Pues no te quedas nomás escuchando en tu casa tu YouTube Premium. ¡Epa! Igual siento que es muy lento. Tampoco cantaría yo. Sí. Si fuera un fan VIP de Laura Pausini. Will, quiero hablar contigo un ratito. ¿A qué concierto te gustaría ir de un artista que te guste mucho? Pero uno que yo pueda llegar a conocer, no me da que lo tirara ahí, tú, Limp Bizkit. Dream Theater, que la próxima semana... pero en realidad, eso es todo para esconder que en realidad me quiero ir muchísimo a David Bisbal. David Bisbal. Sí. Quiero que cante esa canción del torero. Ese es otro. ¿Y no era David Bisbal? David Bisbal, pero canta torero, no. Torero es otro. No, ese uno es Chayanne y otro hace David Bisbal. ¿A vos te gusta la versión de David Bisbal de torero? Versión, sí, pero no es la misma canción. Hay algo de un torero, no sé qué. Ah. Como la bulería era, ahí está. Bulería. Bulería, que es de torero, pues viene esa. Ahí está. Ese no es. Pero este es el mundial. Sí, claro. Y sí, es de él también, pero yo decía por bulería. Bueno. Bulería. ¿Te gusta? Vení a mi alma mía. Vení ya aquí, Lulax, y vamos a joder. Me gusta que si, por ejemplo, él se fuera al concierto, no criticaría a David Bisbal porque vas a estar cantando. Totalmente. Yo, de hecho, ya me he ido a muchísimos conciertos cubriendo por el diario, por ejemplo, el de Romeo Santos, el de Luis Miguel. Al final, Juan Gabriel, que fue un concertazo. Ahí está. ¿Podrías demostrarnos, Will, cómo bailarías bulería en el concierto? Mira. Epa. Bueno, gracias, Will. Dale. Yo creo que Saludos cordiales. muy difícil ser David Bisbal y ver eso enfrente tuyo, ¿verdad? Va a ser difícil cantar con arcadas. Pero me gusta por lo menos la buena predisposición que tienen, no como los fans de Laura Pausini. Encima los fans VIPs. Seguimos, por favor. De Tabuy, ese guaraní nivel Pop Spinchi, por acá. Le salió su capiateña a Lauri. Estás muy despeinada, Lauri. ¿Qué pasó detrás de cámara? Están diciendo acá que hay un amorío con el nuevo cámara, ¿eh? ¡Qué fuerte! Y eso que hoy va a venir Silvita, ¿verdad? Ojo que se puede armar acá una pelea, ¿eh? Ese es un temazo. Sos un burro lápiz, me dice acá Laura Luna, ¿eh? Torero es de Chayanne Tabucho, pero él decía por bulería, Laura. Tranquila, hermana. Sí. ¿Por qué lo que te trata de burro lápiz luego por no saber que un tema es de alguien? Tranquilo, Kung Fu. Claro. Si te pones a pensar, bull es toro en inglés. Ya está, ya. Laura, vos lo que sos pero burro lápiz. No sabes ni inglés. Por eso no te vas a ir al mundial conmigo. Porque acá Laura se llama. Capaz que esta es Laura Pausini, sí enojada porque sus fans VIPs no cantan. Sí. Seguimos. Perla Alegre dijo lo siguiente. Yo nunca fui prostituta. ¿Dónde están los videos? Dijo. Qué fuerte, ¿eh? Corre video. No. Le mandamos un beso a Perla Alegre. Espero en algún momento tenerla acá, ¿eh? Siguiente, por favor, rápido porque ya viene mi amor. Sí. Mira cómo se ríe cuando le digo así. Siguiente. Imputan a Barra Brava Olimpero por balear a policía. Qué feo, chicos, esto, en serio. No me pongan más este tipo de... Solamente cuando son Barra Olimpia, póngame, por favor. No hace quedar mal a los olimpistas de bien. A los que vamos a la cancha con la familia. Sí. No, yo me voy con demonio. Es como mi familia. Tu shaite drogare, ojapu, itia, droga, aupei o puta preso. Voy a traducir. Consumiendo grandes cantidades de droga. Sí.
llegó a la casa de su tía y después se quedó preso. ¿Qué es Oaxaca? Quemó la casa de su tía. Qué fuerte. ¿Será que su amigo le dijo quémalo, Renato? Podría ser, ¿eh? Bueno, inventó un embarazo y dio a luz a una muñeca. Eso obvio puede pasar. Eso pasó en Misiones. Mira un poco. Ah, Lauri fue. Lauri. No, están chismoseando, no me van a dar bola ahora. Seguramente está diciendo que no me la va a poner a su muñeca. Sí. Bueno. Conductor de TV oculta videos hot de modelo con las iniciales PA. ¿Qué significa? ¿Qué significa, chicos? Ah, ya entendí. Otaku, yo comenté haciendo nomás el bobo para el programa, para el rating. ¿Cierto? Estúpido, me dijo. Sí. Voy a hablar con los de recursos humanos, no puede ser que me traten así en mi programa. Hola, yo soy igual. Hoy está con nosotros ella, que ya desde muy temprano está trabajando, me enteré, en otro programa. No sé si está buscando la manera de tener una excusa y no venir más, pero hoy nos va a contar todo. Ella, que siempre viene con la mejor de las ondas a informarnos, y no solamente eso, es la mujer más bella e inteligente que yo conocí en mi vida. Hoy nos acompaña, que me dijeron que viene solamente por el camarógrafo que se parece a su novio, pero hoy nos acompaña Silvita Aguilar. Buen día, Silvita, ¿cómo estás? Hola, Lula. ¿Qué tal? La verdad que estoy un poco enojado porque el otro día subiste a tu estado de WhatsApp, Cami, yo estoy hablando, subiste a tu estado de WhatsApp una foto en la cual decías como un párrafo ahí que estabas muy contenta por este gran desafío de poder compartir con Don Benja. Con Don Benja. Y después al lado de eso subiste una foto conmigo y pusiste Popu. ¿Y cuál es el problema? O sea, que tipo no es un desafío para vos estar compartiendo la mesa conmigo. Pero el desafío fue la primera vez que yo estuve acá. Ese sí fue un desafío. ¿Y ahora qué es? Y ahora ya todo corre fluidamente bien ya. ¿Y qué significa eso? ¿Que ya no te importa? No. Vos estás malinterpretando todo. Que ya no es un desafío, porque ya no soy nueva acá, ya es todo más, ya ese feeling, esa... ¿Cómo te explico para que entiendas? Porque estás queriendo entender cualquier cosa. Con Don Benja, que... ¿Alguien me puede traducir qué significa feeling, por favor? Que ya hay esa química. Dios mío, ¿de dónde sacaron? Ahí también un poco. Hicieron captura y todo. El mayor desafío de mi carrera hasta ahora, conducir con Don Benja. Prueba superada. Es la primera vez que estaba con Don Benja, y Don Benja no es cualquier persona para mí. Y yo, Popu. Ni me nombra, si fuera por ella me taparía luego. Con un emoji. Sí. Dios mío. ¿Qué es esa preferencia, Silvita? No hay ninguna preferencia, te estoy explicando. ¿Por qué? Fue un desafío, porque fue la primera vez. Es una pena, Silvita, que vos no sepas que yo le pedí a Don Benja que te llame. ¿En serio? Ah, claro, O sea que vos fuiste el culpable que yo me levante tempranísimo 2 días. Porque yo quiero que vos te superes, ¿entendés? Y por eso también, como dice que acá ya fluye todo. La próxima que venga, Silvita, quiero que dé la noticia en francés para que sea una prueba. En francés luego. En francoix. No puede ser guaraní, que también puede es ser en inglés también, y que tú inglés a ver, porque tenemos gente que nos mira de Inglaterra. Ande pequeña de cuál inglés, ve. Of course. Of course. Apenas con la guaraní me imagina pico inglés, ñeta. ¿Por qué me tratas mal ahora, Silvita? No, yo no te estoy tratando mal. Estás muy sensible. Y burro labi es un halago. Yo no dije eso. Yo no fui la que fue. Ah, fue Lauri. Bueno. ¿Qué tal, Silvita? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Traje algunos temas para compartir, pero podemos leer la tapa de Popular si todavía no leyeron. Podemos leer, pero antes de leer te quiero contar algo. El otro día una chica me respondió a mi historia y me dijo que soy reptiliano. Porque hago mucho así, mira, cuando estoy hablando. Mira, y dice, pues ella se paró ya, Ariel, que es escéptico.
Pero porque, ¿sabes qué pasa? Cuando yo me grabo a mí mismo y hay gente alrededor, me pone nervioso. Entonces por eso así parpadeo mucho. Pero no es que soy reptiliano. Te dijo que sos raro. Cami, ¿puedes enfocarle por favor a Ariel que está actuando? Pero me dijeron nomás, Ari, yo no soy reptiliano. Tranquilo nomás. Como si fuera que un reptiliano va a decir, yo soy reptiliano. Nadie no va a decir eso. Sí, sí. Ah, capaz que dice para tipo broma nomás. Bueno, Silvita, yo no estoy enamorado de vos. ¿Legal? Sí. Hoy vinieron todos a la defensiva con el gordito. ¿Por qué? ¿Quién más? Y ahí, allá está, mira. El ¿Quién? que se ausentó unos meses Ma, en otaku. y volvió. Volvió. Y se dice lo que uno siempre vuelve donde fue. No, feliz. él siempre vuelve a donde fue infeliz. Ah, no. Mira, me encanta el programa, dice. En contra. Sí, sí, sí. Sí. Amo esto, yo amo, dice. En contra de su voluntad. Me encanta este programa, lo haría todos los días. Vengo, tipo, está haciendo así. Por si no se vio, está haciendo así. Es en contra de su voluntad. No, él dijo, yo quiero ir en serio, que se enferme Has. Ah, se enfermó. Le puso veneno en su comida. Bueno, basta. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Silvita, en la tapa Bueno, de Popular? Tapa de Popular. A ver. Dice: agarraron a vándalos o fundival clásico. 6 hinchas zombies identificados y a la cárcel. O aprendes a otro día, ya están imputados. Al de remera rosada, si le pones lente y no camarógrafo, si te pones a pensar. Y tampoco será. Puede ser. Bueno, estas 6 personas están detenidas en el departamento judicial de la policía. 5 de ellos imputados por que supuestamente fueron los que cometieron actos vandálicos fuera del estadio. De estos 6 imputados, solo uno estuvo dentro del estadio. Y el resto afuera. fue visto tirando cascotes. Y es muy raro porque a mucha gente se le vio en los videos, que de miles de videos ahí de la cancha. Ese día, cuando hubo muchos quilombos, muchísimos videos también se viralizaron y no puede ser que no se le identifique ya a todos. Solamente uno de estos 6 es el que estuvo dentro del estadio. Silvita, estoy un poco pensativo y pienso que hay una palabra que siempre pronunciamos mal. Cerrá un poco el hortito, otaku, que me está rompiendo los oídos, bebé. Mientras ¿Por que qué vos... estás tan argel? Espera, mientras que vos estás ahí cuchicheando, yo estoy tratando de informar, bro. Bueno, me quedo callado. Perdón, Lulax, dice. Sí. Ahí está. Gracias, Taco, en serio, por entender que estamos haciendo un programa en vivo, ¿eh? Ah, ahí me está haciendo el pelo. Gracias, Taco. Sí. Bueno, ahora sí, Silvita. Me hace un poco de ruido lo siguiente. La palabra cascote está mal utilizada. ¿Por qué? Porque si a vos te tiran por tu cabeza un cascote, te va a proteger tu cabeza. Porque es un casco gigante. Sin embargo, si te tiran una piedra, te rompe la cabeza. Pero popularmente se utiliza pues esa palabra cascote para referirse a piedras o todo lo que sea, algo para... Se tiene que golpearte. cambiar eso, se tiene que cambiar. Y bueno, impulsar nomás. Porque entonces un cascote es un método de seguridad. Bueno, e impulsar una campaña para cambiar ese... Basta ya de hablar mal. Basta ya de decir las cosas como no son. O vos decís que un cascote no te va a proteger de un piedrazo, por ejemplo. Un casco puede ser. Y un cascote más grande, Rae, más grande el rango de protección. Para pensarlo, no sé ¿cómo vos le describirías a un cascote? Y un casco bien grande. Mira, está aplaudiendo Will de pie, lagrimea. Mira, se emociona, ¿eh? Mira, se emociona. Hermoso, dice. Pero no tengo razón. Y medio lógico es. Bueno. Un poquito. Un poquito. Pero como te dije, es una palabra que popularmente, culturalmente se utiliza siempre. En todo caso, impulsaría una campaña para cambiar ese término. Bueno. A la sociedad. Y fue visto tirando piedrándose. Sí, cascote. Ahí está el ejemplo de un cascote y encima usando un policía. ¿Ves? Me vas a decir vos que eso no te va a proteger más que un casco de un piedrazo. Yo creo que te va a desequilibrar un poco, pero de alguna manera te va a proteger contra las piedras. Prefiero desequilibrarme un rato que desmayarme, por ejemplo. Lo mismo te vas a caer. Igual no te vas a caer. Si te vas a desequilibrar y no vas a poder... Pero después te parás y ya está. Te pones otra vez tu cascote y seguís. Tienes razón. ¿Sabes que yo siento que querés tener mucho la razón hoy? No, así que...
No sé, ahora capaz que ya ni te importa más mi opinión. Ya que tuviste la... Está muy tóxico desde ayer. No, O sea ya que yo- tuviste la opinión de una persona muy importante nomás. O sea que yo ayer vi tu plagueo por lo que yo publiqué. Por la foto que subí dije, Dios mío, qué tóxico es. Y capaz que yo tengo así algo de abandono. De que sé que me vas a abandonar en cualquier momento. ¿Por qué, Pico? Y no sé, vamos a tener que traerle, qué sé yo, a alguien que te cubra, perla alegre, no sé. Eso es lo que vos querés. No, claro Vos que estás no. haciendo campaña full para que venga una modelo a leer noticias. No. De hecho, ¿hace cuánto que no viene una modelo? Muchísimo. Y esta semana todavía no, pero miércoles recién es. Corté yo eso. La semana pasada vino. Silvina, tenemos una compañera Silvina. Silvina. Sí. Otra vez. ¿Qué le parece a Marco Antonio Solís? Dicho sea de paso. Mira, tengo un mensaje acá, ¿eh? Dale. Último Argel, el tal Lulax. Obvio que Silvita se va a ir a otro lado donde la traten bien. Imagínate tener que amanecer para aguantar a este argelado. Muy lógico. Mandale bajar ya a este infiel Lulax, dicen acá. Todos vinieron a la defensiva contigo. Carpinchiano sos Lulax, dicen acá. Churrazo es Ariel. Le falta ya una macheteada a Otaku con esa melena. ¿Qué hace Evo Morales? Dicen acá. ¿Podría ser este el mayor desafío de tu carrera? Estar en vivo en un programa con Evo Morales, el ex presi. Bueno. Puede ser. Pero ya no, ya trataste de mí, Pio. No, ¿por qué? Diga, por acá ¿Por me qué dice asumís eso? que ha de ser jazo estar con un argel como yo todo el día. No, sos Argel. Son un poco tóxicos nomás. Te quería preguntar, Silvita, si es que vos firmarías un papel para que yo me vaya al mundial. Estamos recolectando firmas. ¿Y qué yo ganaría con eso? Y que yo me vaya al mundial. ¿Y después? Y no vas a venir unos cuantos días. Ah, no va a haber programa un mes entero. Yo voy a estar en Estados Unidos. Sí. ¿No querés eso? Siempre y cuando me traigas algo de allá. Algún regalo. Te voy a traer para tu... ¿Tenés ya hay heladera en Capiatá? Sí, hay todo Te voy a traer eso. un Y imán. no quiero electrodoméstico. No quiero yo eso. Yo no quiero regalitos así, porquería. ¿Desprecias? O sea, desprecias mi... Llaverito y eso no quiero. Ni imanes. Ojo que una vez una colega periodista dijo algo parecido y bueno. ¿Qué? Le escracharon. No me digas. Entonces, Silvita, vos, flor, en el semáforo, nada, ¿eh? No, claro que sí me gusta. Es así. Las Voy a florecitas traer me gustan. una persona que me quiere mucho, me trajo esto de Miami. Y con la foto del Cristo Redentor. No sé por qué. Ah, de Miami. De Miami. Soy para Miami a traerte un Cristo Redentor. Y claro, para que no sea, para que sea original. Ah, ya. O sea, no, yo, por ejemplo, pienso que regalo no hay que lo pedir y si te traen, lo que te traigan. Pero mi firma con lo que vos querés. Yo tengo que hacer valer mi firma. Ah. Entonces te voy a exigir un regalo, no un llavero, porque el llavero vos me podés traer, sí o sí, nomás lo vas a traer seguramente a todo el equipo. Entonces, No, negativo. A Otaku por mí no le voy a traer después de lo que me dijo. Pero firmaría para que yo me vaya para cumplir mi sueño. Y yo voy a poner otro sueño cumplido. Gracias. Estar en Estados Unidos. Lástima que sin Silvita. ¿Eh? ¿La que sí, sí. A no ser que vos también te vayas. Si vos firmas para que yo me vaya, yo firmo para que vos te vayas. Aunque a nadie le va a importar mi firma. Bueno, puede ser. Hay que negociar. Hay que negociar. Seguramente. La ventaja. Seguramente que si le pedía a Don Benja iba a firmar. Dios. Qué tóxico sos. Un regalito porquería. Calmate, mandé loco. Pero no, yo siempre acepto, ¿cómo se llama? Llaveritos, todo, la gente que va me trae. Pero yo te voy a dar mi firma, necesito algo a cambio. ¿Sabes qué? Me voy a la playa y te traer un cascote. Esa piedrita de mar. Claro. Sí. Que por primera vez voy a conocer el mar. Por primera vez voy a viajar, voy a salir del país, no como Lauri todos los fines de semana. Sí, No, ya ese- cruza eso la para mí. frontera. Vos si vos pedís su registro de migratorio, 500 veces ya salió del país. A full, Viable. a full le sellan. Sí, su pasaporte. Tengo una pregunta. Silvita, ¿no querés entonces que yo salga del país, que vuele, que abra mis alas? Claro que sí. Claro que sí. Anda. Te dejo. ¿Y vas a firmar? Voy a firmar. Bueno, gracias, Silvita. De nada. ¿Qué más tenemos en la tapa? En la tapa de Poku, al ladito, Epa. dice: buscan identificar al arriero y plaga. ¿Qué
hizo este muchacho, Silvita? Motoca le siguió y le toqueteó la nalga y le cargué a Otaku el video de este episodio que ocurrió en Santaní. Y van a ustedes mirar, página 8 del diario también está. Vamos a leer. Se está enterando, Taku, que le cargaste algo increíble esto en vivo, ¿eh? ¿Puedo decir al aire? Producción 1, NAS. Apoyo. ¡Ah, Y no! yo me olvidé que Jas no estaba. Pues. Estamos produciendo en vivo el programa, Perdona, pero lo que Te pasa es que yo asumí que Jas estaba y como Jas ya sabe todo eso. Tenías razón, Silvita. Esto no te pasa ni en pedo con Don Benja. No. Sí, señor. Esto es lo que realmente es un desafío. Don Benja no perdonaría estas Negativo. cosas. Retaría, putearía como... Lo peor de todo es que no le podés rajar a quien ya fue rajado. O sea, Otaku. Pero bueno. De hecho, que él se quiere autorrajarlo de acá también. Ahora que escuché su comentario. ¿Tenés, Elías? Dale. Elías, ¿quién es Elías? Ahí está. Otaku. Bueno, ustedes van a ver el video. Dice, una ciudadana de Santaní denunció que un motoca Pocoví se acercó a ella y sin decirle nada le manoseó en plena avenida. Y ustedes se van a fijar, él baja, la chica está ya cerca de la camioneta, un poco más arriba, y él tranquilamente, ojo. No ¿se tiene va? mi peinado lo para empezar. ¿No tiene qué? Mi peinado, acá están diciendo, te compraste moto. Ahí le va a toquetear. Ahí le toquetea. ¿Qué? ¿Y Y se huele queda. su mano? ¿Qué pasa? ¿Y qué hace? Se queda ahí, no se mueve. Mira, es un pelotudo, no sé qué esperaba que la chica le diga, ay, gracias, ¿verdad? No sé. Pero mira, se queda. ¿Qué carajos? Ahí solamente para eso se bajó de la moto. Solamente para eso. Es un enfermo. Pero está loco, ¿qué le pasa? Y esto pasó en plena avenida, cerca del mediodía. Y se va. Y se va. No. Y ahora están tratando de identificarle a esta persona. Porque obviamente es un acoso. La chica le denunció por acoso al tipo y... No, Qué un miedo. loco de mierda. ¿Cómo va a hacer eso? Sí, dice acá, la mujer dijo que se llevó un feroz susto cuando de la nada sintió la mano en su trasero, giró y vio al ñato que se retiraba de lo más tranquilo. O sea que nunca voy a entender esto. Esa gente, por ejemplo, que bocina a las chicas, que les silo eso. Como si me ganas decir, hija de mil, nunca me bocinaron así, llévame. No, es con eso. No sé qué piensan los conductores que al bocinar que... Guau, demasiado mano la vuelta. Claro. Vos hiciste eso, Lula, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer eso? Nunca le... No. ¿No? No. Seguramente cuando era chico habré hecho y me rompieron mi cabeza patada porque me pillaron y nunca más hice. Porque seguramente quiere decir que sí te pasó entonces. Y porque cuando vos sos chico, pues vos a veces repetís lo que ves nomás y tipo de lo más grande, así tipo, señor Salauri y eso, ¿entendés? Claro. Eso ya es demasiado valle, ñorza, ¿o qué? Bueno, y bueno. Tipo, yo por ejemplo jamás hice, jamás haría. De hecho, a mí, por ejemplo, si yo estoy con una mujer y esa mujer quiere estar conmigo, ahí todo me da vergüenza tocarle, por ejemplo. Imagínate una desconocida. Tipo, prefiero, no sé, primero hablar de qué siente, de cómo está, de su signo. De su signo. Y lo peor de todo es que cuando uno es así, le tratan de duro también. Ah, Sí, duro hey Lauri. cuando vas así tipo muy tiernito, muy Claro. romántico. ¿Vos sos así? Sí. Yo soy así. Muy inocente. Ah. Oigan, después cuando ya hay confianza, bueno. Pero primero sí soy muy tímido. ¿Y vos? ¿Y vos cómo sos? Yo también soy tímida. Yo no soy de dar el primer paso. Ah, mira un poco. De hecho, muy pocas mujeres son las que se animan a dar el primer paso. Sí. Muy pocas mujeres son las que comienzan a hacen esos piropos. Sí. Porque Sí, hay también. A mí, por ejemplo, me asusta luego cuando las chicas son muy encaradoras. Por eso un tiempo yo pedí que cambien mi productora, pero... ¿Vos te sentías acosado por Lauri? No le diría acoso porque a mí me gusta. ¿Por qué Siempre me siento agasajado cuando está ella. Ah, Sí. agasajado. Sí, señor. Halagado. ¿Acaso uno no es ubicado y ponen que el tipo era inspector de Tevine, wow? Ustedes dicen así, pero si les pasara, voy a contar algo. A mi amigo personal, David Aquino, le pasó que en el colectivo un señor le tocó la cola.
Y él le empezó a insultar y el señor se reía nomás. Después vino y en confianza nos contó en la cosa, chicos, se cagaron de risa de él. Para que vean nomás. Obvio, imagínate que alguien que vos no querés te toque la cola. Le pasó también a Ari. Bueno, pero Ari, vos sos churro. Te va a pasar nomás lo Ari, acá. ¿y qué sentiste? ¿Te dio mucha rabia o te asustaste? Ah, le gustó. Es que no da gusto. Que venga alguien y te abraza así de la nada, ni siquiera es alguien No. cercano, lo es incómodo. Rarísimo, no sé. A mí, por ejemplo, no. Ah, un tipo era. Pensé Sí. que era una chica. A la pinta. No, si una chica le toca la cola y él va a decir gracias seguramente. Acá están tirando un comentario muy importante, Silvita, y dicen: si notan, se conecta más gente cuando está Silvita. Tienen que tenerla como una reina, dicen acá. ¿Viste? Merezco más que un imancito de Estados Unidos. Sí, el 1 de mayo, Silvita, te esperamos. ¿Por qué pecó el 1 de mayo? ¿Por qué no le traen a Silvina? Silvita, acaban de decir que vos sos la única salvación de este programa y no decís eso. Sí. Voy a venir antes del 1 de mayo. Gracias, Silvita. Dale. Sí, vamos a tener un especial de... ¿Puedo decir ya? Se va a juntar el programa número 1 de este canal ¿Eh? con... No pensé pasar por esto. Con el O programa sea, número 2. va a haber un No pensé pasar supremo por el especial, ¿verdad? ¿Por qué es? Por el Cierto, aniversario de la aniversario. Popu. Fuerte el aplauso para la Popu, por favor. Qué rápido, un año. ¿Verdad? O sea que un año, no pensé pasar por esto, va a cumplir un año. Sí. Y yo, 3 meses por ahí. Enero, febrero, marzo. Vamos a abril. festejar el aniversario ajeno. No, Y es el- que hago eso cuando es tu cumpleaños y eso, Silvita. ¿Y el 26 de abril? ¿Qué? ¿Qué día? ¿Qué? ¿Día del periodista? No, no solamente el Día del Periodista, sino que también es el cumple de una persona muy importante para mí. ¿Quién? Lauri Saldívar. No. Pensé que me iba a decir Augusto Rabato, ¿o qué? Voy a decir algo, Demonio me está haciendo quedar re mal porque me tira acá su cumple, el día de los egipcios. Me tira. Cualquier verdura me dice yo quedo re mal. ¿Qué pasa el 26 de abril? Día del periodista, paraguayo. Ok, día de ustedes. ¿Y no era que estudiabas periodismo? Ya dejé la carrera. Ah, Dios. Igual voy a decir algo. Los mismos periodistas me dicen que no sea periodista. ¿Por qué? Capaz que tienen miedo a la competencia. Puede ser. ¿Me imaginás en el noticiero, por ejemplo, Silvita? No. ¿Me imaginás en el estado de Don Benja por primera vez conduciendo con Lulax? Prueba superada. No. Tipo, Don Benja va a subir, no yo. No. Ah, estás cuidando su puchero, ¿eh? Claro. Mira cómo se puso cuando le dije que quiero ser periodista. No, vos podés ser periodista, podés hacer lo que quieras. Mira cómo puedo ser periodista, supuestamente. Vos podés, acá en Paraguay cualquier animal se autodenomina periodista, así que vos podés ser periodista si querés. Ah, por Ale Roja está diciendo. No, digo por Ale Rojas. sí. Qué fuerte, ¿eh? Le mando un saludo a Ale Roja, que capaz que está viendo y no sé si le va a agradar tanto lo que decís. Yo no dije por él. Claro. Lauri sí, ella estudió y se recibió también. Lauri. Mira un poco. Claro, y todos los días yo aprendo de ella. ¿Vos sabés lo que es el gancho? Ya le expliqué ayer. ¿Qué? Explícame a mí. ¿Por qué? Mira, ¿por qué te pensás que está tan calladita y quietita ahí? Explícame qué es el gancho. ¿Por qué estás evadiendo? El gancho es No vayas cuando... a irte por lo desubicado, así en serio. ¿Por qué insinúas que me voy a ir de una por lo desubicado? Porque ayer le dijiste a Lauri lo del gancho, que le ibas a dar el gancho. O sea que para vos lo que yo le digo a Lauri te voy a repetir a vos. No, pero te pregunto, ¿qué es el gancho? El gancho es un recurso que se utiliza para llamar la atención y luego introducir la noticia. Muy bien, ¿dónde se utiliza el gancho? No, te estoy diciendo, aclaré que no te vayas por lo de... Y en los titulares, por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, como dice Piroca. Sí. ¿Sabes Bajada. ¿Qué es? Donde se hacen los autos locos. What the fuck? Puede ser, ¿verdad? ¿O qué más puede ser? Gracias. Igual voy a decir algo. Yo no quiero que se me tenga en un lugar.
Yo pienso que soy multitasking. ¿Qué es eso? Soy streamer, comentarista de videojuegos electrónicos, modelo. Modelo. Sí. Sí. Ya estuve trabajando para varias marcas, pero no sé desfilar porque soy modelo de fotos nomás. No. ¿Cómo que modelo de balanceado de animales? No, porque nada más decir marca. Están todos locos esto. Seguimos, por favor, Silvita, no me quiero ir por las ramas. Bueno, tengo... Que le corten sus manos a esta gente que toca la cola sin permiso, será. Carajo, Cierto. mierda. Cierto, castigo. Bueno, una pregunta, Lulax. No, estaba en la etapa, pero quiero comentarte. Decime. ¿Vos comerías carne de burro? Esa pregunta te debería hacer yo. Canibalismo, dicen acá. Yo calculo que si no me dicen que es carne de burro, sí comería. Pero sabiendo, ¿vas a comer? No. No vas a comer. ¿Por qué? Porque en Argentina, no sé si escuchaste, se está comercializando en una zona que se llama Chabut. Se está comercializando No, es pa' la Chubut. carne. Chabut es, si me corrigen. Chubut, en la Patagonia, en el sur de la Patagonia. Chubut, entonces. Gracias por corregirme, Lulax. De nada. Bueno. Para eso estamos los colegas. Los capé, colega, ¿eh? Bueno, una zona denominada Chubut había sido en el sur de la Patagonia, donde se comenzó a comercializar esta carne de burro. Y obviamente generó mucha polémica y mucho debate en Argentina. Pero ese debate, como es de esperarse, también se trasladó acá a Paraguay. Sobre, ¿es pico posible comer la carne de burro? Y de hecho que sí, dicen los nutricionistas. Porque la carne de burro dice que tiene el mismo valor nutricional que una carne vacuna normal. Sí. Sí, pero culturalmente nosotros no es aceptable. O sea, su consumo no tiene ninguna validación social ni cultural. No vamos a comer nunca. Voy a aportar algo, Silvita, a la conversación. En España, en algunos lugares de España, los fisicoculturistas consumen carne de potro, que es como un caballo más joven. Y dicen que tiene mucha proteína y no es caro. No, y por eso son opciones más económicas. Por eso en Argentina se está consumiendo esto, porque hay una crisis en la producción de la carne y otra vez eso hace que sea un poco más caro. Muchísima es la diferencia en el costo de la carne de burro y mucha gente se sienten atraídos por el precio y van comprando. Pero acá en Paraguay, si bien puede ser es consumible, no hay una ley que prohíba. Si es que se llega en algún momento... si es que se llega a querer comercializar acá en Paraguay, se tiene que regular, porque si o si la SENAXA u otra institución sanitaria tiene que regular. Pero la pregunta es, ¿compraríamos pico carne de burro? Yo no compraría. No me animo ni a comer yacaré ni conejo, porque también son animales que se comen, pero yo no... Hace poco probé la carne de oveja y me dolió mucho, pero probé y era deliciosa. Sí. ¿Y por qué vos no vamos a comer carne de burro? Si es carne nomás también. Claro, aparte no es transparente. La carne de burro no es transparente. No, yo creo que deberíamos de probar siempre y cuando esté regulado. Exactamente. Porque no vamos a andar haciendo acá cosas ilegales. Todo depende de la cultura. Hay muchos países, por ejemplo, hacia China, Corea, que se comía carne de perro, por ejemplo. Mira, pues acá dicen, si es barato y rico, recomería. Ponen acá. Habría que probar. ¿Será que te puedo pedir un lomito árabe de burro? ¿Te imaginas? Eso sería muy loco. Fiambre de burro. Eso ahí. ¿Fiambre de burro? Sí, en una música de cumbia dicen fiambre de burro. ¿Qué? Sí, seguramente que va a ser un fiambre más económico aún. Bueno, pero la verdad que no sé. Tenemos... Bueno, ¿vos comerías? No. ¿Y si es que es rico? Y no sé, no... Sushi de burro y eso. No sé, no me animaría. Te digo que no puedo comer, nunca probé. Digo que nunca iba a probar la carne de conejo, por ejemplo. Yo le doy gracias a Dios que nadie puede escuchar lo que me dicen acá. ¿Qué te dijeron? No. Forma más sutil o masiva. ¿Querés saber cómo se hace el pancho de burro? Me dijo. Qué ordinario. No voy a, qué ordinario no voy a este ampliar. No ampliaremos. Dios mío, qué ordinario. Tenemos WhatsApp. ¿Qué dice la gente de WhatsApp? Adelante, por favor, Otaku. Bien. Se ha detectado un boliviano. Bienvenido de vuelta, Otaku. Ya se te extrañaba. Mi Onichan Ubu. Ponen. Bienvenido, Otaku. Siguiente. Buen día.
quisiera ser parte del grupo de Lulac Supremo. Ahora mismo van a enviar a YouTube el link de WhatsApp. ¿Se puede? Me acaban de decir que no, así que no sé cómo hacer. Buen día para todos, prendido al programa aquí tomando mate. Ale Morel, fiel seguidor. Saluda a Cami, el vecino de Cami, Ale Morel de San Vicente. Le mandamos un saludito. Epa. Hola. Hola Lulax, genial el programa. Saludos desde Capiatá, dice, mira. Mi vecina seguro. Mira, no, le mando un saludo a la señora Blanca que este fin de semana voy a estar llevando burro para que compartamos ahí. Sí. Burro a la estaca. Le va a gustar. Pancho de burro no, señora. Yo no soy tampoco desubicado. Muy bien. Como demonio. Carne. Sí. Costilla, por ejemplo, a la parrilla. Sí. No voy a comer ni Me gusta mucho cómo decir la palabra costilla. 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 ¿Y por qué costilla? No sé, no sé. Decimos No sé, costilla. capaz que estoy buscando una excusa nomás para decir que me gusta algo de vos. Sí. Pero para mí puede decir que te gusta, no sé, pelo, qué sé yo. ¿Por qué tenés que buscar luego? ¿No? O sea, que no hay luego algo Es que te que gusta. todo el mundo, mira, te voy a decir algo, todo el mundo te va a decir cualidades físicas que vos tenés porque sos una mujer muy hermosa. Pero para mí eso no lo es todo. ¿Entendés? Yo quiero una mujer que comparta conmigo los momentos buenos, los momentos malos. Cuando tengamos para comer asado y cuando tengamos para comer asado de burro. ¿Entendés? Sí. Por eso yo siempre que puedo te digo alguna virtud que yo siento que vos tenés. Porque también que yo piense que vos tenés no significa que vos tengas, ¿entendés? No. Es la forma normal en la que yo te veo. Bueno, ¿Cuál vos crees que es la prioridad en la vida? la salud, trabajo. O sea, son como mucha cursilería. No, y puede ser, está bien. Porque si tenés que tener salud para trabajar y a partir de ahí tener plata, Mm. darte los gustos, tener todo lo que quieras. Entonces para vos esa es la prioridad. ¿Para vos cuál es? No, yo lo que te quiero dar una recomendación nomás. Dale. Es la siguiente. Ujú. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello pu chupé Quitadol. ¿Te gusta como digo? Ello pu. Yo, Ello pu. Sí, te sale bien. La U. ¿Tenemos algo más así cortito, cortina? Bueno, vamos a... Dice página 3 del diario. ¿Qué dice en la página 3, Silvita, por favor? Dice, bandidos Omondá, el oro y ponja para adelgazar. Y esto está siendo muy constante, los robos de los famosos inyectables para adelgazar. No sé por qué. Por el alto costo. Pero en la frontera, principalmente Ciudad del Este, Salto del Guairá, se están dando muchos casos de robo de estos inyectables. Escuché en algún lado, puedo estar equivocado porque justamente no soy periodista, pero se dice que los medicamentos para bajar de peso se roban acá en Paraguay Y se venden en Brasil. por lo menos 5 veces lo que cuesta. Sí, por eso, en las fronteras donde más se está dando. Muy Esto fue en Ciudad fuerte, del Este. En Ciudad del Este. Y suele darse también en Pedro Juan, en Saltos del Guairá, justamente en ciudades donde fronterizas con Brasil. Por el precio justamente. De Claro. hecho, acá en Paraguay luego su costo es elevado. Pero en Brasil es muchísimo más caro todavía. Y son milagrosos, dicen, pero todo depende de su consumo, ¿no? Hay que abusar. Claro. Todo tiene que ser bien regulado. Imagínate, ya de por sí lo sería un buen negocio comprar y llevas allá a vender. ¿Cómo será que hacen para saber de dónde pueden robar, por ejemplo? Y porque se estudia todo. Muy loco. En las farmacias. Y hay un problema también cuando compras de cualquier lugar, porque también eso es un problema. La gente se deja seducir por las ofertas y compra de cualquier lugar. Y son medicamentos, son inyectables que se tiene que respetar la cadena de frío. Tienen que estar en lugares conservados con temperaturas bastante bajas. Ah, mira un poco. No pueden estar a temperatura ambiente. Tienen que estar refrigerados. Y vos decís que las personas que roban esto saben esa información. Y no todos. Ayer, esto que están acá, esto fue en Ciudad del Este, pero ayer también en Eusebio Ayala, en la zona de Itacurubí y la Cordillera, en esa zona, se robó también unos fármacos, unos inyectables, que luego se recuperaron en Paraguarí. Y estos estaban todos en conservadoras. Quiere decir que los delincuentes sí conocían sobre la cadena de frío y mantuvieron en conservadoras.
Sí, cómo se ingenian, ¿verdad? Y se ingenian y estudian todo. Y vale la delincuente. Silvita Dentro de todo. avalando yo rabé la delincuente. ¿Qué? Ya Silvita, no voy a decir nada. Silvita, vos podés creer que hasta el día de hoy siguen comentando nuestros videos. Hasta ahora comentan. ¿Puedes creer? Hasta ahora están comentando. Gracias, Silvita, por acompañarnos hoy. Gracias a vos, Lulax. ¿Vas a postear algún día con Lulax Supremo, el conductor de Lulax Supremo conmigo, el mejor, prueba superada? ¿Y por qué vos me decías ahora que eso no voy a hacer? O sea, que tipo vos... Y a lo que me tiene que hacer, no me tiene que obligar. Ah, bueno. Entonces yo me llamo Popu nomás para vos. Soy como el Populim. Qué tóxico, eso te voy a ocultar Sí. mi estado de WhatsApp a partir de ahora. Y ya me ocultaste luego una vez. Que me enteré acá que pasaste el día de los enamorados con tu enamorado. Que falta Cuando de eso respeto. no te tenía registrado. No te tenía registrado cuando eso. Bueno, está bien. O vos no me tenías registrado. Algo así. Yo desde el día que entraste por esa puerta ya te Para estaba mí que bola registrando que no me ya. tenías registrado. Cuando dijiste hola Lula por primera vez te estaba registrando ya. ¿Cierto? Sí. Y que cambié el celular y mi primer contacto fuiste vos. Ah. Sí. Silvita, mi ángel 2. ¿No sabes esto de memoria mi número? No, tampoco así. Lo que pasa es que eso ya es muy intenso ya. Y jamás, si supiera, jamás diría en vivo. ¿Por qué? No sé, siento que es demasiado ya. ¿Pero por qué te pones todo rojo? Y no sé. Hablar contigo, o sea. O chuchupas y no claro, pueden hablar. Me cuesta. Gracias, Silvita, por venir a informarnos. Dale, Lulax, gracias a vos. Espero que nos veamos otra vez de nuevo hasta antes del fin de. Bueno, Si vos querés nomás. dale, vamos a ver cuando. No me dijiste nada porque me corté el pelo. Te cortaste el pelo, wow, te queda bien. Gracias. ¿Por qué José te queda bien y se cagó de risa? Sí. Porque se rieron ellos. No, no Ellos puede se ser, rieron. Silvita, en serio. Y después si me crea una inseguridad. No Demasiado sabe- perfil bajo ya vas a hacer si es que demasiada poca autoestima y Tipo, no te veo con autoestima poca baja. autoestima. Gracias, mi baby. Una pregunta, demonio. Hablando de eso, vamos a irnos para acá. Vamos a irnos acá. Al corte. Bueno, gracias, Silvita, por acompañarnos el día de hoy. Fuerte el aplauso para Silvita, por favor. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Lulax Supremo. Que no te fuera a dejar. Lo que me duele es que no hayas tenido el valor y decirme frente a frente que solo para ti era un juego de ti para mí. Lo que me duele es que no hayas tenido el valor y decirme frente a frente
de vuelta con más de Lulax Supremo y acá la gente ya se está comunicando con nosotros a través del chat y dicen acá qué fármaco es el que me estoy metiendo que es lo opuesto al que es para bajar de peso. O sea que la gente dice que yo me pincho para inflamarme. No sé si tiene sentido eso. No sé, ya pido comida nomás. Todavía no te presenté, bro. Bueno, perdón. No. Los vendedores ambulantes también ya venden ahora, dice el... Y me mandó un mensaje una amiga que nos mira desde Brasil. Dice lo siguiente. Supuestamente, estudiantes brasileños que estudian en Paraguay compran y cruzan el puente y compran a 350.000 y luego venden a 1.200 reales, dice. Pues también. Vamos a saludar a la gente que nos mira de Brasil. Acá nos mandan también saludos de Mato Grosso, mi amigo Flavio, es brasileño también. Hoy nos visita una persona que nos va a enseñar como siempre. Está con nosotros el doctor Parlachini. Bom dia. Como vai você? O que acontece, cara? Como vai? Tudo bom, tudo jóia? ¿Cómo andamos, doctor? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Súper bien. ¿Qué tal, Lulax? ¿Cómo te va? Le descolocaste completamente a nuestro sonidista. Se fue a buscar ahí a Xe Bahía. ¿Hablaste normal? Puso rasgo de volumen. Ahí está, ese es. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranqui. Acá disfrutando de este hermoso miércoles. Listo para hacer un poco de ejercicios. Ahí, ahí. Arriba, adelante, atrás, adelante, atrás. Bien. Eso es para arrancar nomás la jornada y quiero hablar un poco de deportes. ¿De deportes? Vamos a hablar un poquitito de eso, ya que esta madrugada estuve estudiando acerca de deportes y pude hacer mi doctorado en deportividad en 3 horas. Ahora ya sos profe de educación física, por ejemplo. Por ejemplo, sí, correcto. Puedo enseñar eso. ¿Qué estás mirando? Te faltó usar buzo siempre, ese creo que es la tesis. Sí, no, lo que pasa es que no pude conseguir nomás porque no había nada abierto a las 4 de la mañana cuando logré mi doctorado. Claro. ¿Entendés? Entonces por ese lado nomás. Pero la próxima semana voy a traer ahora un uniforme adecuado para poder presentar esto. Hablando de uniforme adecuado acá, un pelmazo. Ajá. Dice lo siguiente. Lulax, si te arreglas más tu forma de vestir, vas a tener más nivel y te van a ver mucho más las mujeres. Tenés que ser un metrosexual, un macho alfa. Que es una constante contradicción lo que él dice. Si te pones a pensar. Ahí te das cuenta que el personaje este no sabe ni siquiera hablar la lengua española. Porque no, tira un oxímoron en sí mismo. Claro, la palabra metrosexual y macho alfa no pueden ir de la mano, jamás. Normalmente no, de hecho. Sí, señor. Se le llama, ¿sabe cómo se le llama a esa palabra? El término se le dice oxímoron. Oxímoron. Sí, en una misma frase hay una contradicción demasiado opuesta, popularizante. Mira un poco. Después dice que no se aprende nada en este bloque de mierda. No, de hecho que se vayan bien a la concha de la lora. Después de que dijiste eso, 4 personas mínimo se desmayaron. De golpe le entró la... ¿Viste? Eso es lo que... tanta información, tanta educación no puede penetrar sus pobres almas y cerebros. Mira, acá está llegando un mensaje y no voy a permitir que digan esto de mi amigo. Ok. Lulax, sos como Ale Roja, pero simpático. Acá dicen, Mope se cree doctor Positivicini. Dicen, Jai Lulax, saludos de Capiatá, París. Dicen acá, mira un poco. Vamos acá en una calle. Por ahí. Imagínate pasar de la belleza a lo horrible de este tipo, dicen así. ¿Por qué son así, verdad? No, es que hay puro... claro, son envidiosos porque no pueden entender que la belleza y la inteligencia pueden ir de la mano y también en un mismo programa. Yo nunca voy de forma paralela. Yo nunca voy a decir por un hombre que es feo. Tipo, si voy a decir algo de un hombre, siempre va a ser algo positivo. Por ejemplo. Es lindo, huele rico, qué pesado es. ¿Y cómo le dirías algo como para poder insultarlo, por ejemplo? Carente de visión estética. No, porque creo que insultar solamente por el físico es medio gaso. ¿Y puedes insultarle por su inteligencia entonces? Claro, si le insultas por su intelecto creo que le duele. Creo que en algún momento va a estar bañándose, va a estar enjabonándose y va a estar pensando qué me hubiera respondido. Sí, probablemente su ego va a quedar totalmente fragmentado. Eso es lo que y de esa forma va a empezar a llorar adentro, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos los deportes más bizarros de lo que encontramos. ¿Vos sabías que quiero desmentir, hablando de deportología, quiero desmentir una información que estuvo circulando desde el año 2023 en el cual decían que Suecia había declarado el sexo como un deporte real.
Es decir, que vos tenías que practicar sexo durante tanto tiempo, periodo de tiempo, como para que puedas practicar un deporte. Y te dan medalla por la mayor cantidad de sexo posible. Me gusta, pero creo que para ser más inclusivo deben meter también una modalidad de tiro corto. Tipo, Por supuesto. El tiempo más rápido tiene que tener también su medalla de oro. Sí, así mismo es. Pero bueno, resulta ser que esa noticia era falsa. Desde el Ministerio de Deportes de Suecia habían declarado que eso no funcionaba de esa forma y que usen condones para poder practicar sexo y no deportes. Ah, mira un poco. ¿Entendés? Sí. Entonces por ese lado, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a arrancar con el primer deporte bizarro. Antes de que arranque, están Sí. mandando acá un mensajito. Demonio, te quiero pedir un favor. Acá están diciendo, ese señor que está contigo no es el que canta con Andy Music, dicen acá, por Martín. ¿Será que podemos buscar una foto de Martín para mostrar si es que se parece realmente a Will? ¿A arrancar, más Will? Bueno, vamos con los deportes más bizarros. A ver. Encontramos el chess boxing o el boxeo ajedrez. Ahí tenemos imágenes. ¿Será real? Ahí está. El chess boxing. ¿En qué consiste el chess boxing? Que ahí vamos a ver que es cuando vos terminás comiendo una pieza, le puedes comer a tu contrincante. Ah, puedes pelear con él. Sí, ahí está. Ah, papa, tira un golpe, el que conecta un golpe, hace el siguiente movimiento, ¿entendés? Entonces va por ese lado. ¿Pero cuánto tiempo dura una partida? 4 horas. Y probablemente sí, depende o quién no quedaba primero. Porque ahí es donde vos te das cuenta si es que con tantos golpes que recibís, si tu inteligencia puede funcionar todavía, ¿entendés? Claro, porque... Entonces es como que ya te queda medio groggy y bueno, y ahí ves si hay que cometer un... La vibración puede afectar. Totalmente. Y quedarse groggy es como cuando en Mortal Kombat hacen finish him. Finish him. Sí, ¿verdad? correcto. Loco, ¿eh? Ese mismo concepto es. Ahí está. Y no estamos hablando acá de nuestro director. La verdad que muy bizarro este deporte, ¿eh? Pero muy interesante porque es muy atractivo para ver. Porque siempre dice que es más aburrido que ver un torneo de ajedrez. Pero a esto le da emoción, ¿eh? No, de hecho que el coso es más aburrido que escuchar ajedrez por la radio. Algo así. Pero si es de esta modalidad me gusta más. Claro, cada round de ajedrez tiene una duración de 4 minutos y cada round de boxeo dura 3 minutos. O sea que probablemente las partidas duren bastante o lo que puedan durar esos muchachos garroteándose tanto intelectualmente como físicamente, ¿verdad? Claro, eso es lo más loco. Sí. Porque voy a estarlo ya frustrado de que te comió una pieza. Sí. Ahí tenemos una más. Y después te comes un gancho. Claro. ¿Entendés? Mira. Dice, brillante. Qué locura eso, ¿eh? Muy interesante el concepto, ¿verdad? ¿Vos practicarías chess boxing? Ah, ¿y este? Y este es, por ejemplo... la categoría más pequeña. Claro, la categoría... Es cuando juegan los peones, ¿entendés? Ah, mira un que son poco. las piecitas más... Sí. Los peones. Sí. Qué locura. Ahí está. Bring. Y ya. ¿Cómo le durmió, eh? Che, pero ese tiene pinta de bravo, ese... Sí, de chico ya son así, ¿eh? Sí, imagínate cómo te agarra en las partes bajas y seguramente te manda a dormir, ¿verdad? Qué loco. Pero este también es parte del chess boxing. Sí, correcto. Porque ellos forman parte de las piezas del ajedrez, ¿verdad? Ahí le ¡Toma! ¡Toma! No, pero... ¡Toma! Él es eso, ve ahí, le digo. Ahí está. Mira un poco. Ahí. Acá tenés al enano, decirle. Y lo más loco de todo es que el tipo le durmió, Sí. que es lo que realmente haría un espectador de solamente chess. Correctísimo. Que normalmente finísimo. Qué entretenido, en serio. Tengo que ir a ver dónde se practica esto. Sí, podemos fabricar acá nuestra propia asociación de chess boxing, ¿eh? Podemos hacer. Yo creo que no necesitamos de muchas actitudes físicas muy la que nos va a elevadas. enseñar el gancho va a ser Lauri. Ahí está, por ejemplo. Y el chess, no sé, a cualquier pope le vamos a traer. Seguimos. Tenemos el siguiente deporte que se llama Sepak Takraw. ¿Cómo se llama? Sepak Takraw. ¡Salud! Sepak Takraw. ¿Y de qué se trata eso? Esto vendría a ser una especie de piqui volley, conocido acá, como acá todo el mundo conoce el piqui volley, de hecho, pero la pelota es más pequeña y los saltos son mucho más pronunciados, ¿viste? O sea, tipo, la virtud genera, o sea, que está en poder dar saltos muy elevados como para poder hacer un remate bastante
interesante, ¿verdad? ¿Cómo se llama el deporte? Sepak takraw. ¿Y dónde nace esto? ¿Se sabe? ¿Hay datos de dónde? Del sudeste asiático, principalmente en Indonesia, Tailandia y Camboya, de donde vos sos originario, me dijeron. Mira, poco. Sí. Sí. Pero se ve, es como un vóley Sí. con el pie. Sí. Es más, De hecho, es piqui vóley. claro, sería, pero la pelota es más diminuta, ¿verdad? O sea, y como te digo, acá la cuestión es que en el salto está el chiste. Vos sabés que ¿entendés? a este le veo más como fútbol, tenis. Claro, por la... no, Por el remate. pero, y sí puede ser, pero el fútbol tenis tiene que picar en el campo. no se y en este puede. no se puede picar, ¿entendés? Entonces es más ahí le vóley. quita, claro. Entonces le quita más el concepto de tenis ahí, ¿verdad? Qué loco, Pero ¿eh? sí, ¿viste? Y obviamente sería muy interesante hacer un desafío, por ejemplo, entre los tailandeses, los indonesios y los taiwaneses para ver si es que qué tan buenos en piquibole somos acá también, ¿verdad? Ese deporte sería como la guerra del Chaco, porque hay que patear bolitas. ¿Verdad? Si te pones a pensar. Vamos a pasar al siguiente, antes de entrar en dificultades. Tenemos el siguiente deporte que se llama Eucocanto. Eucocanto. Eucocanto, ¿sabes qué Es se como trata? cuando te vas a un karaoke en Brasil. Sí, Eucocanto. pero no tiene que ver nada, no tiene nada relacionado con la música, pero sí de que cómo canta tu señora a la hora de que le levantas. De hecho se trata, De hecho, sí, luego. supuestamente Ah, se trata de un deporte en el cual vos le tenés que levantar a tu ñorza y hacer varias actividades mientras vos haces una carrera. Literalmente. Vamos, corre video. Vamos a ver porque no estoy entendiendo. Ahí está. Mira un poco. Es literalmente le tenés que cargar a tu ñorza mientras vas corriendo, haciendo varias pruebas, principalmente carrera de este estilo. Ah, entonces acá, ¿Cuáles son los requisitos para poder practicar este deporte? Tener una ñorza sí. y tener estado físico. pero Y bancar rarísimo. los gritos cuando ella te diga, allá, apete, allá, ape. Claro. Pero ¿Entendés? rarísimo el deporte porque tenés que correr, tirarte a una piscina y seguir corriendo. Por eso es multidisciplinario, ¿entendés? O sea, no se trata solamente de correr, sino de sortear obstáculos. No, es claro. como un triatlón versión pollerudo. No, ni nunca podés comer poroto antes de la carrera porque Ahí te está, vas mirá a... lo complicado que esto es. ¿Y cuántos metros? 150 metros. 235 metros en realidad. Mira un poco. ¿Y cómo será que pillaron que existe este deporte? La primera persona que hizo este deporte es una persona que entró yacaré por ahí. Probablemente sí. Porque terminó escapándose con la chica, trepada, Sí. se tiró a la pileta, se fue corriendo. Sí. Las personas obviamente deben ser mayores de edad porque deben estar casadas legalmente. Entonces, para poder practicar, ese es otro requisito para poder practicar el deporte. O sea que vos ahora mismo soltero no podrías hacer esto ni con Cami ni con Laurita. Sí por o sí tengo que casarme Ni con alguien. Claro. Pero está Silvita, que si es que no se casa pronto. Tengo una pregunta. Por una cuestión de competitividad nomás, ¿hay alguna especie de categoría? Por ejemplo, si tu novia pesa tanto, competir en esta categoría. Y debe pesar al menos lo más delgada que debe ser la señora, debe ser 49 kilos. Ah, bueno. 49. Sí, o sea, liviana. O sea, Sí. 49 kilos Sí. flaquita. Pero no hay límites superiores. Depende ya de tu fuerza y de tu destreza para poder. Pero ciertamente para el deporte va a ser mucho más atractivo a la vista ver cómo le está cargando a alguien Claro, un de poco más hecho grande, que ¿verdad? 40 y... Ah, vos decís que tiene que ser más grande. Sí. Bueno, va a faltar el tryhard que su novia 49 kilos no va a tener. Claro. Sí. Entonces así tipo para el livianito y el... O sea, O sea, que esas selecciones, esos países que están así tipo complicados en la economía, eso, van a tener más fácil el tema de la dieta y eso. totalmente. Sí. Así que pueden nacer prodigios de este deporte. Ujú. Y claro, estamos hablando de esos países donde están complicados todo. Totalmente. No Y vamos a dar nombres, no vamos a dar ejemplos para no, porque pues, no, xenofobia. esa onda. En vez de decir inclusión, ok. Claro, como nuestros comentaristas que de repente son comentaristas del Levy Kid y que no saben ni cómo pronunciar las palabras de repente. Claro. Bueno, vamos al último entonces antes porque veo que se nos está yendo el tiempo, ¿eh? No, pero quiero leer nomás a la gente del chat porque A la es gente del importante. Levy Kid, bueno. Banco el Chef Boxing, yo soy boxeador y confirmo que cuando te quedas caure después de una trompada bien colocada, dice. Sí. Un poco. Moquete intelectual, mezcla lo mejor de dos mundos, creo que el moquete con algo más mental. Por supuesto.
¿Le gustaría ver un Mortero versus Dr. Love? Ponen acá en Eso qué Chess Boxing. interesante. Yo pagaría por esa. ¿eh? Lula versus Ale Rojas, dicen acá. Le veo a Lula en este deporte. Es Aquino Bro, dicen por el piqui ese que tiene nombre raro. Ah, sí. Hindúes, no indonesios, ponen acá. No, hindúes es lo que practican la India. Los que practican la religión hindú. Ok. El gentilicio de India es indios. Ok. Sí. ¿Y ese de es los el indonesios? Indonesios. O sea, de la gente Indonesia. de Sí. Bueno. Acá Pedriño, no te haces loco en acá Pedriño porque él es doctor. ¿Entendés? Y ahora mismo en 15 minutos puedo ser doctor en gentilicios. También. Ahí está. Porque vos tenés eso está todo en tu LinkedIn. Totalmente. Bueno, otro día le explicamos lo que es LinkedIn, chicos, ni en pedo usted labura. Sí, porque hay gente que le ve y que no puede entender lo que es LinkedIn, ¿entendés? Vamos al último, por favor. Al último deporte antes de que nos baneen acá rápido. Espera, acá está. La comparativa de que vos te pareces a Martín. Espera, ¿cómo Ponete un poco así. No, te espera, falta... ahí. Te ponemos un kepi, brother, y si algún día Martín está indispuesto, vos podés cubrirle. Ya. Hacer nomás, ¿cómo se dice? Playback. Playback. Sí, señor. Correctísimo. Seguimos con el último, por favor, adelante. Vamos por el último, el favorito de las mujeres, el planchado extremo. Vamos a ver las imágenes, por favor. A ver, un poco planchado extremo. Que consiste en una carrera literalmente en donde tenés que llevar una mesa de planchar y planchar sobre diferentes superficies para poder sortear obstáculos y así ganar una carrera. Vean lo interesante que esto es. Puedo decir que, por ejemplo, Lauri sería muy buena en planchado extremo. Podría ser, sí. ¿No? Yo creo que sí, no quieren nomás aceptar porque es como creerse mucho. Voy a decir. Pero sí, yo creo que sí. En el caso, por ejemplo, de la casa de José Ayala, él sería el experto, porque él es Él plancha en su casa, no su señora. Pero, de hecho, las personas que nos fuimos al cuartel somos personas que solemos planchar nuestra ropa. Así que yo, por ejemplo, creo que me desenvolvería bien en este deporte. ¿Vos decís? Sí, señor. Y voy a decir que no te quieren dar un planchazo nomás y que por eso lo que... Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que... lo físico es lo que me costaría mucho. La parte de la corrida. O sea, voy a decir que tu virtud radicaría en que el planchado sería muy bueno, pero la corrida sería muy mala. Sí. Acá están diciendo que ese definitivamente no sería el deporte de Has Benítez, que es nuestra invitada que vino el otro día que le estuvieron comentando que no planchó su ropa. Sí. Pero para que vean nomás cómo ella, por ejemplo, yo le pregunté por qué no planchó su ropa y me dijo que ella estaba muy... comprometida con el tema de la capa de ozono y eso. Entonces no plancha por eso. No quiere calentar más el calentamiento global y eso. Sí. ¿Entendés? Yo creo que ese deporte debe ser muy difícil y como requiere mucha energía, llegás a tu casa y directamente planchás. Y vas practicando ya. Claro, por el camino. Por el camino. Pero bueno, el planchado extremo es algo que deberíamos practicar un poco más acá también. Sí. A ver si es que volvemos a la costumbre de que la gente planche su camisa, ¿verdad? Se ha perdido un poco de esas buenas costumbres de los abuelos. Sí. Lo que pasa es que ahora vos decís... ¿Qué? Brother, ¿Querés que me quiten mi camisa? Dijiste, Ariel. Sí. Bueno, vamos a practicar después. Ahora ya nos vamos ya. Muchas gracias, Will, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a vos, Turulax, y te agradezco por el espacio siempre. A la gente que comenta, a la gente de Leve Kid, le agradezco mucho también por participar siempre de este extremo bloque. De estos 4 deportes, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál practicarías? Con el planchado extremo, me gusta eso. Extremo. Sí, porque de repente puedes hacer qué sé yo, ¿cómo se dice? Un bife a la plancha, por ejemplo, y para poder almorzar ya después, ¿verdad? Porque ahora tengo hambre. Está bien. Sí. Muchísimas gracias, doctor Berlancini, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, señor. Mándale un saludito muy especial a toda la gente, a todos los que vieron la repetición de este stream. Denle me gusta al stream, por favor. Denle Me gusta, carajo. comenten porque siempre estamos leyendo sus comentarios y compartan con todos sus amigos para que dejen de ser sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Lulax Supremo. Será hasta mañana.